Buen día para todos. El tema que vamos a ver hoy son los enlaces químicos y la definición conceptual de los enlaces químicos sería más o menos la siguiente. Los átomos tratan de alcanzar un estado estable posible, ¿sí? Hay que entender que los átomos son bastante inestables y siempre intentan interactuar con otros átomos para volverse estables. Para lograr esto, o sea, volverse estables, necesitan perder o ganar electrones. Esto de perder o ganar electrones ya lo hemos visto en los videos anteriores de electronegatividad y aniones y cationes o iones. ¿Listo? Los electrones que se ganan vienen de otros átomos y los electrones que se pierden van hacia otros átomos. Es decir, si alguien pierde en un átomo, pierde electrones, otro átomo los va a ganar. Eso debe ser claro. Los electrones no están por ahí andando. Si un átomo los pierde, otro los va a ganar. Bien, al ocurrir esto, en que un átomo gana electrones y otro los pierde, los átomos quedan unidos por fuerzas intramoleculares. Estas fuerzas se denominan enlaces. Es decir, cuando un átomo pierde electrones y otro los gana, ese átomo que los perdió no se va a ir, sino se va a quedar como ahí pegadito a ese átomo que los ganó a ver cómo qué va a hacer con sus electrones. Bien, entonces eso se forma una unión y es como una fuerza que une a esos dos átomos. Cuando un átomo le da un electrón a otro átomo y ese otro átomo lo recibe, quedan unidos por una fuerza que llamamos un enlace. Hay muchos tipos de enlaces. En general, pueden ser iónicos, covalentes o enlaces metálicos. ¿Listo? Esos metálicos son más sencillos. Pues se dan entre metales de un mismo elemento, átomos de metales de un mismo elemento, pero ya lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, los enlaces químicos son fuerzas que unen dos átomos cuando un átomo ha perdido electrones y cuando el otro los ha ganado. ¿Listo? Bien. Pero entonces, ¿por qué los átomos pierden o ganan electrones? O sea, ¿por qué tiene que pasar eso? Sí, ya sabemos que es para volverse estables. Ok, entonces, para encontrar esa estabilidad, los átomos deben completar su última capa de valencia o nivel de energía. Recordemos cuando vimos la configuración electrónica que iba por niveles: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Esos números grandes son los niveles de energía, y el último nivel de energía los átomos lo tienen que completar porque algunos lo tienen incompleto. ¿Qué significa completar? Eso depende de la regla del octeto. ¿Qué quiere decir la regla del octeto? Pues es la cantidad establecida de electrones para estabilizar un elemento. O sea, el átomo queda estable cuando presenta su capa de valencia 8 electrones. La capa de valencia es la última capa de valencia. ¿Listo? Entonces recordemos que está el núcleo de los átomos y alrededor están girando los electrones. Entonces hay muchas capas de electrones, ¿sí? Nosotros generalmente lo dibujamos en orbitales. La última capa, el último de acá, no la más cercana, sino la más alejada, se llama la capa de valencia. Y en esa última capa de valencia deben haber como máximo 8 electrones. Entonces hay átomos que solo tienen un electrón por acá. Entonces, ¿qué le será más fácil a este átomo? ¿Ganar 7 electrones nuevos o perder ese 1 para quedar con 8 en la otra capa? ¿Sí? Entonces es más fácil que pierdan un electrón para completar los 8 electrones acá. Pero hay otros átomos que tienen 7 electrones. Les faltaría 1 para completar la regla del octeto. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Ganar un electrón o perder 7? Para estos átomos es más fácil ganar un electrón. ¿Listo? Y así completarían 8 electrones en la capa de valencia, la más externa. Evidentemente, lo vamos a ver después, hay excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo, el hidrógeno no puede tener 8 electrones. El hidrógeno solo va a alcanzar a tener 2. ¿Sí? Pero estos casos son especiales y los vamos a ver después. Bien, entonces, reuniendo lo anterior, entonces los enlaces químicos son la fuerza que une a dos o más átomos que ganan, pierden o comparten electrones. ¿Listo? Y acá empieza este nuevo tema que es comparten electrones. ¿Ok? Algunos los pueden ganar, sí. Otros los pueden perder,
sí. Pero algunos ni quitan ni ganan, ni pierden, ¿sí? Entonces ellos deciden compartir los electrones. Y así puedan completar su último nivel de energía, o sea, su regla del octeto, y puedan volverse estables. Entonces, los átomos pierden, ganan o comparten electrones para volverse estables, completando su último nivel de energía, o sea, completando la regla del octeto. Bien, los tipos de enlace son varios, como ya había dicho, pero vamos a enfocarnos en los siguientes. El enlace metálico, que ocurre entre los átomos de un mismo elemento metálico. Es decir, un enlace metálico no va a ocurrir entre hierro y cobre, no, eso se llama otra cosa, ¿no? Eso sería como una aleación. Pero entonces, un enlace metálico sí va a ocurrir entre un átomo de hierro con otro átomo de hierro con otro átomo de hierro. A eso le vamos a llamar un enlace metálico. Bien. El enlace iónico ocurre entre un catión y un anión, ¿sí? Que generalmente son un metal y un no metal. ¿Listo? Generalmente los metales son elementos que pierden electrones, es decir, se vuelven cationes. Y generalmente los no metales se vuelven aniones. ¿Listo? Bien, entonces, luego tenemos el enlace covalente. ¿Listo? El enlace covalente ocurre entre elementos muy electronegativos, generalmente entre no metales, ¿sí? Entonces hay que tener claro que en el enlace iónico uno gana y otro pierde, y en el enlace covalente, como son muy electronegativos ambos elementos, se van a compartir electrones. Entonces tenemos tres tipos de enlace acá generales: metálico, iónico y enlace covalente. Bien, entonces a veces se nos olvidan las cosas, entonces voy a recordarles. En la tabla periódica, aunque hay muchas variaciones acá, muchos tipos de átomos o elementos, entonces hay esa generalidad, por así llamarla. Entonces tenemos que los que están en la tabla periódica, la zona que está pintada de amarilla, acá va el hidrógeno, son no metales, para que tú sepas cuáles son metales y no metales. Y esta zona, toda esta que está pintada de azul, van a ser los metales. Hay otros tipos, hay semimetales, hay metaloides, hay por ejemplo el boro, actúa como no metal pero conduce la electricidad como si fuera un metal, pero entonces generalmente actúa como no metal, ¿ok? Entonces para que la tengan claro, ¿listo? La zona de la tabla periódica, de su tabla periódica que está acá indicada en color amarillo, son los no metales, y las zonas que están indicadas en color azul van a ser los metales. Bien, otra cosa para recordar, como ya había dicho en otro video, los valores de la electronegatividad van de 0 a 4, siempre. ¿Listo? Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con los enlaces? ¿Cómo yo sé que es un enlace iónico o un enlace covalente? ¿Listo? Pues de la siguiente manera. Para hacer eso hay que determinar el tipo de enlace y se calcula la diferencia del valor de la electronegatividad entre dos átomos, ¿sí? La diferencia va a indicar una operación matemática. Diferencia es una resta, entonces hay que restar. Bien, entonces ya lo vamos a explicar ahorita. Entonces el valor de esta diferencia es como tener, digamos, un átomo tiene una electronegatividad de 3 y otro una electronegatividad de 1, entonces lo resto. 3 menos 1, la diferencia va a ser 2, ¿ok? Entonces el valor de esta diferencia va a indicar el tipo de enlace así. ¿Listo? Si la diferencia va entre 0 y 1,7, va a ser un enlace covalente. Si la diferencia, ese valor que te dio, va a ser mayor a 1,7, va a ser un enlace iónico. Ejemplo, en el que acaba de decir que era 3 menos 1, la diferencia sería 2, eso sería un enlace iónico porque es mayor a 1,7. Dentro de los enlaces covalentes hay dos tipos de enlaces. Uno se llama apolar y otro se llama polar. Si la diferencia de la electronegatividad, o sea, el valor de la resta que hicimos nos da entre 0 y 0,4, ejemplo 0,2, va a ser un enlace covalente apolar. Y si es entre 0,4 y 1,7 va a ser un enlace covalente polar. ¿Listo? Pero lo que más me interesa acá en este momento es que entienda que si es menos de 1,7 va a ser covalente. ¿Covalente apolar o polar? Listo. Pero si es entre 1,7 y más va a ser un enlace iónico. ¿Listo? Entonces, vamos a entender unas cosas acá. Entonces, el enlace metálico
se va a producir únicamente entre los átomos de un mismo elemento metálico, es decir, entre un átomo de hierro, otro de hierro, entre un átomo de cobre y otro de cobre, así. Gracias a este enlace, los metales tienen formas tan compactas. ¿Listo? Si miramos y recordamos los metales que vemos, esos son muy rígidos, ¿sí? Eso se debe a su enlace metálico, que hace que se permita que se compacten más. Bien, un enlace iónico se forma cuando hay transferencia de electrones entre un metal y un no metal. Recuerden la tablita, un metal y un no metal. ¿Listo? Es decir, un átomo pierde electrones y otro los va a ganar. Bien, tenemos un ejemplo acá, el NaCl o cloruro de sodio o la sal de cocina que tenemos en nuestras casas. ¿Listo? El sodio, según el valor de la electronegatividad, que ya lo vimos antes cómo hallarlo, cómo leerlo en la tabla periódica, el valor de la electronegatividad del sodio es 0,9 y el valor de la electronegatividad del cloro es 3. ¿Listo? Entonces, como dijimos la diferencia, entonces cogemos el elemento con mayor electronegatividad y lo colocamos de primeras. Luego colocamos el elemento con mayor electronegatividad y le restamos y le colocamos de segundas. Entonces sería 3 menos 0,9 es igual a 2,1. Según la tabla anterior que teníamos, listo, acá la voy a colocar. Si la diferencia de 2,1 es mayor o menor a 1,7, es mayor. Y si es mayor a 1,7 va a ser un enlace iónico. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que el NaCl tiene un enlace iónico. Por otro lado tenemos un enlace covalente. En ese tipo de enlace ya no se pierde o se gana electrones, sino que se comparte. ¿Por qué? Porque los dos tienen electronegatividades fuertes, entonces no van a permitir que le quiten electrones. Entonces es como si llegaran a una negociación. Listo, yo te presto un electrón, pero tú me prestas otro a mí. Entonces como que negocian entre ellos. Bien, entonces tenemos el agua. Bien, el agua está formado por hidrógeno y por oxígeno. La electronegatividad, el valor de la electronegatividad del hidrógeno es 2,1 y el valor de la electronegatividad del oxígeno es 3,5. ¿Listo? Entonces cogemos el mayor, 3,5, menos el menor, 2,1. Este valor va a ser igual a 1,4. 1,4 es menor que 1,7, entonces es covalente. ¿Listo? Pero entre estos dos es mayor a 0,4 y menor que 1,7. Entonces es decir, es un enlace covalente polar. Bien. Ahora tenemos el oxígeno gaseoso, que es el que respiramos. Ese oxígeno está formado por, evidentemente, dos oxígenos. Cada uno tiene un valor de electronegatividad de 3,5. Entonces 3,5 menos 3,5 va a ser igual a 0. Es decir, menor a 1,7, menor a 0,4, o sea que es covalente apolar. ¿Listo? Eso sería en ese pedazo. Ahora vamos a hacer unas prácticas, unos ensayos. Entonces, por ejemplo, tenemos inicialmente el óxido de magnesio, que es un compuesto que se utiliza en medicina y es más conocido también como en la leche de magnesia. El óxido de magnesio está formado por magnesio y oxígeno. ¿Listo? El valor de la electronegatividad del magnesio es 1,2 y el del oxígeno es 3,5. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la resta. 3,5 menos 1,2, eso me va a dar igual a 2,3, es decir, es un valor mayor o menor a 1,7. Muy bien, es un valor mayor a 1,7. ¿Qué quiere decir esto? Que es un enlace iónico. Listo, perfecto. Ahora vamos con el dióxido de carbono, que el dióxido de carbono es el compuesto que nosotros exhalamos. O sea, nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, y también es lo que se libera en la combustión, es decir, cuando se quema alguna sustancia. Bien, entonces tenemos que el carbono, la electronegatividad es 2,5 y del oxígeno es 3,5. Entonces restamos 3,5 menos 2,5 es igual a 1,0. ¿Esto qué quiere decir? Que es un enlace de tipo covalente. ¿Por qué? Porque es menor a 1,7. Ahora, ¿será polar o apolar? Recuerde que si es de 0 a 0,4 es apolar y si es de 0,4 a 1,7 es polar. ¿Cómo es
la diferencia es 1,0, entonces va a ser un enlace covalente polar. ¿Listo? Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno gaseoso se utiliza para inflar llantas de carros, para inflar las papas fritas. Ese aire que tiene dentro de las papas fritas es nitrógeno gaseoso, para evitar que el oxígeno consuma las papas, por así decir, las vaya dañando. ¿Listo? Entonces con el nitrógeno se conservan más las papas dentro y pueden durar mucho más almacenadas. El nitrógeno está formado por dos nitrógenos, evidentemente, entonces cada uno tiene un valor de la electronegatividad de 3,0. Entonces digo 3,0 menos 3,0 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, como el valor es 0, ¿es iónico o es covalente? Va a ser covalente. Pero va a ser polar o apolar. Recuerde que para ser apolar es menos de 0,4, entonces es un enlace covalente apolar. Listo. Vamos con el bromuro de potasio, que es una sustancia que se usó como laxante y también como sedante, y también se usa en la fotografía. ¿Listo? Entonces tenemos el potasio, tiene una electronegatividad de 0,8 y el bromo tiene una electronegatividad de 2,8. Entonces 2,8 menos 0,8 eso sería igual a 2,0. ¿Ok? Entonces, como es mayor a 1,7, va a ser un enlace iónico. Listo, continuamos. Ácido clorhídrico, que hace parte de los jugos gástricos, o sea, lo que está en tu estómago. También se usa para hacer metales y para alimentos y para producir jarabe de maíz. Entonces, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1 y el cloro tiene una electronegatividad de 3. Entonces decimos 3 menos 2,1 es igual a 0,9. Es decir, es un enlace covalente. ¿Listo? ¿Polar o apolar? Como es mayor a 0,4, entonces va a ser polar. Listo. Seguimos con el cloruro de manganeso. Entonces, se usa como descongelante en países donde hace mucho frío en invierno. Entonces lo usan para que las carreteras estén descongeladas y los carros no patinen. ¿Listo? Entonces, el manganeso tiene una electronegatividad de 1,5 y el cloro, ya lo hemos visto acá, tiene una electronegatividad de 3. ¿Listo? Entonces decimos que es 3 menos 1,5, eso va a dar igual a 1,5, es decir, este enlace va a ser covalente. ¿Listo? Polar. Bien, el yoduro de potasio. Ese también se usa en la medicina y sirve para evitar las radiaciones. Entonces, el potasio tiene un valor de la electronegatividad de 0,8 y el yodo es de 2,5. Entonces 2,5 menos 0,8 daría igual a 1,7. ¿Listo? 1,7 exacto, entonces eso sería iónico. Bien, el hidrógeno, que se usa como combustible en las naves espaciales. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1, eso quiere decir que es 2,1 menos 2,1 es igual a 0, es decir, es un enlace covalente o iónico. Muy bien, covalente. ¿Polar o apolar? Polar, ¿listo? Polar. Listo, muy bien. Seguimos con el fluoruro de litio. Se usa en la industria de pilas para producir las baterías de los celulares y estas cosas. ¿Listo? Entonces el litio tiene una electronegatividad de 1 y el flúor de 3,9. Entonces decimos 3,9 menos 1, eso es igual a 2,9. Este va a ser un enlace iónico. Perfecto. Ahora el amoníaco, que se utiliza como fertilizante en las plantas, está presente en la orina, en los tintes de cabello y en muchos productos de limpieza para el hogar. En este caso el amoníaco está hecho de
nitrógeno e hidrógeno. El nitrógeno tiene una electronegatividad de 3,0 y el hidrógeno tiene una de 2,1. Entonces hacemos la resta. 3,0 menos 2,1, eso me da igual a 0,9. Bien, y como es 0,9 menor a 1,7, va a ser un enlace covalente. ¿Listo? ¿Polar o apolar? Muy bien, polar. ¿Listo? Eso es todo por hoy, muchachos. Espero hayan comprendido. Y recuerden que estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema.